Estamos ya, como les decía, en la sexta parte de esta serie que ha sido muy interesante porque es necesario desintoxicar nuestra fe. Nuestra fe muchas veces está con muchas cosas que hacen la fe resistida. La gente resiste la fe y es porque tiene que ver con estas cosas tóxicas, creencias tóxicas que han entrado a la fe y que de alguna manera la han vuelto resistida. Jesús, siempre lo digo, Jesús era irresistible. La gente que no era como Jesús quería estar con Él. La gente buscaba estar con Jesús y a Jesús le encantaba al parecer estar con la gente. Jesús era irresistible, por lo tanto la iglesia debería parecerse a eso, pero muchas veces pareciera que provocamos lo contrario. En vez de que la gente quiera estar en la iglesia, de alguna manera hay mucha gente que no tiene fe o que ha experimentado fe, quiere salir arrancando. Entonces es necesario desintoxicar la fe. Y hemos estado hablando durante estos 5 capítulos, sexto con hoy, acerca de ciertas cosas que necesitamos desintoxicar. Por ejemplo, en el primer capítulo hablábamos de la importancia de desintoxicar la fe en cuanto a quiénes se van al cielo. Siempre decimos la gente buena se va al cielo, pero realmente llegamos a la conclusión que la gente perdonada es la que va al cielo, no la gente buena, porque ¿cuál sería el estándar de bueno? ¿Cuán bueno tendrías que ser para ir al cielo? Entonces es la gente perdonada. Así en el último instante, como ese hombre malo que estuvo con Jesús crucificado y en el último instante adquirió el perdón de Dios, de esa manera tú y yo tenemos acceso. Así haya sido muy malo, o tú te consideres muy malo, tú tienes acceso. Así que eso veíamos en la primera parte. Después decíamos, no, bueno, a lo mejor no es por ser bueno, sino es por sufrir. El cristianismo debe ser sufrido. Y es cierto, la primera parte del cristianismo era una iglesia que estaba pariendo. Estaba con dolores de parto, así que había mucho sufrimiento por la persecución. Pero luego eso no es así. Gran parte de la iglesia en el mundo no es perseguida. Sí hay una parte que es perseguida, pero en general nosotros, por ejemplo, no somos iglesias perseguidas. Así que ese sufrimiento, tengo que ser cristiano y sufrir, eso no es para nosotros. Dios y Jesús proporcionó que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y eso significa una plenitud en todas nuestras áreas. Así que deberíamos experimentar eso y buscar eso y desde esa manera ayudar y servir a los demás. Así que cristianismo sufrido, no, eso es bastante tóxico. Después hablamos de nada más tóxico que la mezcla de los pactos. La mezcla de los pactos, el antiguo pacto, el nuevo pacto, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Y mezclar todo eso ha generado mucho daño a la iglesia. Porque mezclamos promesas de por allá y de por acá y decíamos, las promesas del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, las promesas del pacto de Jesús son mucho mejores para nosotros. Quizás son más demandantes, pero son mejores. Así que entendemos, cada una tiene su validez, tiene su fundamento, pero estamos en un pacto y es el pacto de Jesucristo. Así que hablábamos de eso y cómo eso ha generado tanto daño. Luego hablamos de la culpa. Ay, esa culpa que tú y yo sentimos y hacemos algo malo. Entonces hablamos de que hay una culpa legítima y una culpa falsa. Una culpa legítima es sentir, hiciste algo malo, tienes que sentirte mal por hacer algo malo. Si no te sientes mal, eres peligroso. Si haces algo mal y no te sientes mal. Esa es una culpa legítima. Pero hay una culpa que nos endosan personas porque no hay nada más fácil para manipular a alguien que por medio de la culpa. Así que la culpa debemos aprender a cómo quitarla. Cómo quitarla cuando es legítima, pidiendo perdón, por ejemplo, y cómo quitarla cuando nos están endosando personas manipuladoras, nos están endosando culpa. Y la semana pasada hablábamos del perdón. Que el perdón libera. El perdón libera, te libera. ¿Libera a quién? ¿Al ofendido o al ofensor? Muchos creen que es al ofensor, pero libera al ofendido. Entonces, cuando a ti te hacen daño, tú tienes que perdonar además. Si eres cristiano, no es una opción. Tú has sido perdonado, por lo tanto, tienes que perdonar a los demás. ¿Recuerdan esto? Perdona nuestras ofensas. ¿Cómo nosotros perdonamos? Bueno, el mismo Padre nuestro nos muestra
que nosotros debemos aprender a perdonar a las personas que nos hicieron daño. Y eso es tóxico. Cuando yo no uso todas estas cosas, comienzo a tener una fe tóxica. Y la calidad de nuestra fe tiene que ver con nuestras creencias. Así que es muy importante en el momento regularse a estas cosas. Y hoy, esta serie como que iba a terminar antes, pero la alargamos un poquito porque yo quería darme un gustito. Es un tema que me encanta hablar y tiene que ver con esta espiritualidad, muchas veces falsa y tóxica, que afecta tanto al cristianismo y hace que el cristianismo cada vez sea más resistido. Así que voy a contar una historia, y esta historia es acerca de una pareja hace años atrás. No son de aquí ni de este país, así que para que no estén mirándose entre ustedes, ¿ya? Y esta pareja se nos acercó para contarnos un plan de un cambio de ciudad. Se estaban cambiando de ciudad, así que ellos nos cuentan cómo es el plan. Mira, vamos a hacer esto, esto y esto otro, y este es el plan, y bla, bla, bla. Entonces, nosotros lo mirábamos, ok, buenísimo, y estaban súper decididos, así que bueno, oremos y bien, buenísimo, pues. Y sí, vamos a irnos de ciudad. ¿En cuánto tiempo? Bueno, tenemos estimulado tanto tiempo, listo, bueno. Pasaron los meses y nos vuelven a pedir otra reunión, juntarnos de nuevo. Por supuesto, no se habían ido, ¿no? Así que nos juntamos nuevamente, empezamos a hablar y nos cuentan que tenían un plan de irse a otro país. Ah, buenísimo. Así que tuve que preguntar, como cualquiera preguntaba, ¿y qué pasó con el cambio de ciudad? No. Ellos nos habían dicho, Dios nos dijo que teníamos que irnos a ciudad, entonces ahora, no, Dios dijo que no. Ah, ok. Ahora es un cambio de país. Dios nos está mostrando este país si queremos ir. Ah, buenísimo. Ok. Cuando no te piden mucho la opinión y Dios dijo, no tienes mucho que decir, así que bueno, bien, ¿qué más piensan? Y oye, pero están tranquilos, se sienten bien con esta decisión. Bueno, pensándolo bien, lo que pasa es que, bueno, ¿sabes que hay otro país? Que estamos como con dos lugares que queremos ir. ¿Ok? Y cuando me empiezan a hablar de ese otro país, se ven ya más convencidos que con el anterior. Entonces, y también Dios había mostrado ese lugar. Así que yo ya vi tanta confusión y entonces le digo, ok, ¿y ustedes cómo se están sintiendo? ¿Qué es lo que realmente ustedes quieren? Así que bueno, después de hablar un rato, la verdad es que queremos quedarnos en el lugar que estamos. Sí, yo puse la misma cara. Y ok, sí. Y siento convicción de que Dios nos está mostrando esto en ese momento. Ok, bueno, vamos a orar. Así que oramos y bueno. Y lo interesante es que en una sola conversación, Dios le había dicho que vayan a un país. Luego que se vayan en el mismo rato a otro país y luego Dios les confirmó que se debían quedar. Yo no quiero creer en ese Dios. Yo ya enseguida empiezo a tener problemas con ese tipo de Dios. Y eso es por ahora. Entonces, este tipo de pensamiento es sumamente tóxico. Este tipo de creencia es sumamente tóxico porque por un lado tenemos a Dios que dice una cosa, luego Dios dice otra, y luego cambia de parecer y dice otra totalmente opuesta a los otros planes. Entonces la pregunta es, cuando tú estás en eso, y Dios dijo una cosa, pero luego dijo otra cosa, sinceramente, ¿a quién le echas la culpa? ¿A ti, por indeciso? ¡A Dios! ¿Con quién nos frustramos? Con Dios. Y es por eso que hay muchas personas que se alejan de Dios porque se frustran con Dios, porque creen que Dios les dijo una cosa, luego les dijo otra y luego los mandó para otro lado. Entonces dicen, ay no, es que son los desafíos y volvemos a las otras cosas porque el cristianismo tiene que ser sufrido y el Señor no. Sí, pero así. Entonces nos frustramos con Dios, las personas se alejan de Dios y es por eso que hay mucha gente que no es atea.
Están frustrados con Dios y a veces por su misma forma de ser, porque no han ordenado ciertas cosas. Y eso les ha traído mucho problema. Lamentablemente, este tipo de cosas es muy común en consejerías cristianas, con personas cristianas. Lo peor es que es muy común en consejeros cristianos. Dios dijo, Dios te dijo, Dios hace, Dios te manda. Entonces va a una consejería porque está viendo si vas de vacaciones y terminan mandándote al África. Entonces, y toda esa frustración luego va con Dios, va hacia Dios. Personas no cristianas son un tanto más sencillas, son un poco más cuidadosos incluso, hacen planes, tienden a ser más certeros, ordenados con sus planes, no dan mucho factor a la suerte o al misticismo, sino que simplemente hay una preparación y hay un enfoque hacia el orden y tomar decisiones de acuerdo al ordenado. Por supuesto, el cristiano no va a creer en la suerte, no es así, pero tóxicamente creen que Dios no busca que tengan planes, no busca que se preparen, porque deben supuestamente guiarse por lo que Él dice. Y muchos creen que Dios espera eso de ellos, así que no hacen planes, no tienen un orden, y eso se vuelve una creencia muy dañina para muchas personas, para mucho el cristianismo. Los que hacemos consejería sabemos cómo esto afecta y a diario ocurre. Así que, dos cosas como para ir viendo, y una de ellas es, Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Buenísimo. Y esto es interesante y me encanta porque en la carta de Pablo a los que estaban en la ciudad de Corinto, en la primera carta, él hace varias aclaraciones, justamente en el capítulo 14, hace varias aclaraciones respecto a ciertas manifestaciones espirituales que estaban teniendo y practicando los que estaban en Corinto. Y Dios Pablo hace aclaración sobre esto y dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Y fíjese que contrapone estas dos palabras, desorden, paz. Desorden, paz. En otras palabras, paz es orden. Es orden, orden en tu mente, orden en tu cabeza. Paz es orden. Entonces, Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Así que cuando tú no sientes paz, hay un desorden que debe buscar aclarar. Y por eso esos tiempos de buscar intimidad con Dios, acercarse a Él y ver lo que Él quiere. Y esto lo vemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Vemos las batallas, los hombres de Dios, cuando están todos abrumados, todos asustados. Y justamente el jovencito que Dios eligió está tranquilo. Por ejemplo, David contra Goliat, ¿no? Todos asustados, Goliat, y David estaba tranquilo. ¿Dónde está ese circunciso que le voy a ir a cortar la cabeza? Y no tenía ni una espada. Pero él estaba muy confiado acerca de Dios. Sentía paz. O Aquiles en sus primeras batallas. Amén, dice alguno. Aquiles no es de la Biblia, ¿ya? Estaban algunos, sí, claro. Diferentes hombres, Salomón, que en los momentos difíciles manifestaban paz. Porque Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Y esto es muy interesante porque muchos cristianos creen que está bien ser desordenados. ¿Crees que está bien improvisar? Es bueno estar preparado para improvisar. Me encanta la frase que dice que debemos improvisar sin ser improvisados. Por lo tanto, la preparación y el orden es fundamental. Así que, pero cristianos que sienten que está bien ser desordenados porque al final esto se trata de confiar en Dios. Así que, no tienes que ser ordenado. Vamos, no tienes que tener un presupuesto. Total, confía en Dios. Eso me pasó a mí en su momento. Si estudias o te preparas, entonces realmente lo que te está faltando es fe. No vayas a dar un mensaje y prepararlo por mucho tiempo. Porque las personas así es porque desconfían, porque se mueven por la carne. Vamos, eso no es así. Oye, no vayas a tener un servicio con producción donde esté preparado semanas o meses antes.
Porque ¿dónde está el Espíritu Santo dejando que fluya en la reunión? Porque para muchos esto debería ser al dedo, elegimos un mensaje, yo les hablo y total, así está fluyendo el Espíritu Santo. Y ustedes, este tipo de iglesias que tienen producción, ¿no? No se dejan guiar por el Espíritu Santo. Entonces, como si el Espíritu Santo no supiera lo que va a pasar en 2 semanas, en un mes o en un año. En una iglesia que nosotros íbamos, hace tiempo atrás, de pronto el que estaba enseñando empieza a hablar y estaba dando el mensaje. No sé si era la mitad del mensaje, pero eran unos 20 y tantos minutos ya, y de pronto dice, paremos. Marí se ríe porque se acuerda. Entonces, paremos. Vamos a cantar. El Señor me está diciendo que debemos adorar. Yo por mi parte no sabía si agradecer porque estaba cortando ese mensaje que no iba para ningún lado, o sufrir porque ya habíamos cantado por 1 hora y media en el principio. Entonces yo miraba y todos, y para sorpresa de ustedes había muchos que estaban ¡wow! Y empezaron a aplaudir. Y yo sé que aplaude. Pero bueno, y estaban ahí y todo, y bueno, se cortó el mensaje. Al final de la reunión habían personas que decían, era necesario. ¿Cuál parte? Era necesario. Esta iglesia debe guiarse por el Espíritu Santo. Y en ese momento seguro que le habló al pastor. Y para esta gente al final, este hombre se dejó guiar por el Espíritu Santo, y si tuvo que cortar el mensaje que no iba para ningún lado, da lo mismo. Después supimos que, bueno, en ese tiempo estaba engañando a la esposa, ¿no? Pero eso es muy tóxico para la fe. Y esto hace mucho daño también. Porque se toma a Dios como una improvisación, como una locura, como un desorden, que esto no hace bien, y esto es lo que genera problemas. Cuando escuchamos a personas heridas por la iglesia, tiene mucho que ver con esto. El Señor me mostró, el Señor me dijo que debías dar dinero, que tú y tu empresa estaba destinada para el Señor, y un montón de cosas, y las personas por fe equivocada terminan cayendo en estas manipulaciones, muchas veces usando la culpa, y terminan diciendo sí a un montón de cosas que hasta ahí a lo mejor Dios no dijo nada. Entonces, es una manera muy tóxica de verlo. Así que Dios es un Dios de orden. Segundo punto es que Dios no es un Dios antojadizo. No es que un día quiere una cosa, al otro día quiere otra. No es así. El apóstol Santiago, hermano de Jesús, escribe lo siguiente. Dice, toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto. Las cosas vienen de Dios. Las cosas buenas que te pasan en la vida vienen de Dios. Toda buena dádiva viene de Dios. Donde está el Padre que creó, y está diciendo lo grande que es Dios, creó las lumbreras celestes. Y este es el punto importante. Y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Otra versión que me encanta dice, no tiene sombra de variación. No cambia, no es que un día dice una cosa y después dice otra, no es que es un Dios que se le antoje, que un día vayas para allá y al otro día vayas para acá. En otras palabras, no te está mandando un día para Estados Unidos y al otro día, no, mejor manda a África. Es un Dios de orden y no anda cambiando. Es muy interesante porque Dios se toma en serio cuidar tu vida. Pero a veces nosotros no. Y sentimos que entre más improvisado, porque nos han enseñado eso, más fe tengo. Yo he caído en eso. Muchas veces confiarme, no importa, total. Tampoco es que ahora me voy a quedar paralizado planificando toda la vida y no voy a hacer nada, no. Pero hay momentos de Dios y uno debe estar buscando de Él y entender cuándo el Señor me está diciendo anda y cuándo necesito que estés quieto. Y muchas veces Dios nos invita a estar quietos. Y hay un versículo precioso que dice, estás quieto y reconoce que soy yo, tu Dios.
Entonces, mucho tiempo para eso. Pero no nos enseñan eso, nos enseñan a ser locos, improvisados y a hacer cualquier locura, aunque a veces esa locura es propuesta por Dios también. Es muy loco, pero la única manera de saberlo, ¿cuándo es cuando Dios, estás teniendo intimidad y tiempo con Dios para saber qué es lo que Él está mostrándote. Pero la frase típica y quizás la que más daño hace es la siguiente: Dios me dijo. Dios me dijo. Y mira, vamos, y voy a aclarar luego también, Dios sí dice. Yo creo que Dios dice directamente a las personas lo que está buscando. De diferentes formas para llamar tu atención, Dios dice. Dios dice, yo estoy seguro que Dios dice. Pero cuando Dios dice, y miren esto, cuando una persona va a esta consejería que les puse este ejemplo, y va y dice, Dios me dijo que debía ir a hacer tal cosa, ¿qué le puedes decir? Mira, ¿sabes qué? Dios me dijo que hiciera esto. ¿Qué le puedes decir? No, mira, ¿sabes qué? No tomé en cuenta a Dios, yo te digo algo mejor. Porque, piensen esto, por temor a Dios, y si Dios sí dijo, y yo estoy metiendo la pata. Ojo las consejerías. Entonces, cuando una persona dice, Dios me dijo, de verdad, como oyente te ata de mano. Es como que te esté diciendo, mira, Dios me dijo, no te metas. Dios me dijo, te estoy informando. Ojo, esto no siempre pasa en una consejería, pasa en los matrimonios. Dios me dijo tal cosa y cómo lo rebate la esposa, por ejemplo. Si Dios le dijo. Entonces, es un tema. Y como uno no sabe qué intervenir, porque, como le dije, y si realmente Dios dijo y yo estoy metiendo la pata, tengo que tomar cuidado como pastor en este caso, o como consejero. Así que hay una pregunta que yo hago que es un poquito más suave y ayuda un poquito a aclarar. Y yo le digo, ¿sientes paz? ¿Sientes paz? Y de pronto ahí, bueno, hay otra pregunta que también hago y dice, ¿cómo está tu corazón al respecto? Esta pregunta es más de Mari. Los que han pasado por consejería Mari saben que Mari hace siempre esa pregunta. ¿Cómo está tu corazón al respecto? Y uno, cuando me lo dice a mí, me empiezo a dar vueltas para todos lados. Como que me da una horticaria así. No, yo siento paz. ¿En serio? ¿Cómo está tu corazón? Y empiezo ahí con, bueno, no está muy bien el corazón. No sentía tanta paz. Bueno, no estaba tan convencido. O a lo mejor Dios no dijo, entonces. Y en ese momento cuando viene esa conversación, bueno, realmente siento paz, realmente me siento bien, mi corazón, analizo cómo está mi corazón. Entonces ahí, bueno, ¿será que tomamos tiempo para orar y para saber si realmente Dios dijo o no? Porque puede que Dios sí dijo, incluso, y puedes sentir paz, incluso si es algo muy difícil y demandante. Quizás es un gran desafío y Dios dijo que sí. Pues no es sí a todas las cosas súper buenas, sí, cómprate el auto. A lo mejor es un desafío para ti, para tu familia. Y Dios dice sí y tú aprendes a tener paz. Y si tú sientes en paz, no importa el desafío que sea. El punto es, tú estás claro que Dios mostró eso. Y te lo confirmó. No se trata de agarrar y cualquier persona que te dice, haz esto, ya lo hago. A esto yo le llamo. Y más bien con una pregunta, y que es parte del título de esta, estoy empezando. El título de este mensaje es ¿conexión espiritual o desorden emocional? ¿Sí? ¿Una conexión espiritual o hay un desorden emocional de creer cualquier cosa, incluso las que se me ocurren? Entonces agarro cualquier versículo en cualquier contexto. El Señor me habló, Dios me dijo. Y luego después miro para atrás, tremendo problema. ¿De quién fue la culpa? De Dios, pues. No va a ser mía. Y por eso que piden consejerías también. A veces las consejerías para echarle la culpa a los consejeros o al pastor. Eso es muy peligroso. A alguien tengo que culpar, así que voy a agarrar eso. Entonces, bueno, les quiero, esta pregunta se las quiero responder
mostrándole un ejemplo bíblico que me encanta. Precisamente me voy a ir para atrás y me voy a ir ahí a la Biblia hebrea en el Antiguo Testamento. Por ahí por el año 870, entre el año 870 y 850 a.C., en ese tiempo Israel estaba siendo reinado por un rey llamado Acab. Y este rey estaba a cargo, voy a tratar de resumir todo esto, estaba a cargo de Israel y estaban pasando por un momento muy difícil porque era un tiempo de sequía, muy largo y esto está afectando mucho al país y realmente habían probado muchas formas para que lloviera, para que ocurriera algo, etc. Y cada vez se alejaban más de Dios. Había un personaje bíblico ahí afectando mucho a Acab y las decisiones que tomaba el país. Y cada vez se alejaban más de Dios y se acercaban más a cualquier doctrina, en este caso, seriamente a un grupo de seguidores que seguían a un Dios que ellos tenían que se llamaba Baal. Así que Dios entra en escena, entra en el asunto, dado que su nación se había alejado de él, y entra en escena y lo hace por medio de un profeta llamado Elías. Así que Elías toma parte importante, se reúne con uno de los que trabajaba para Acab, se reúne con ellos, lo convence de juntarse con el rey. Así que se junta con Acab, toma una decisión y lo cita a él y cita al pueblo y a todos los otros personajes, que eran aproximadamente 450 profetas de un dios llamado Baal. Esta es la famosa historia de Elías y los profetas de Baal. Algunos que son más bíblicos ya saben para dónde voy. Entonces, les voy a ir contando la historia, resumida un poquito, y les voy a mostrar varios versículos. Es necesario porque este tipo de temas es necesario aclararlos. Así que les voy contando. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo? O sea, ahí se reunió con el rey, con esto, ¿no? Y presentó al pueblo y a los profetas de Baal, y habían otros 450 más. Bueno, pero el punto es que habían un montón de gente tratando de hacer llover, es el final de la historia, ¿no? Pero, y Elías les dice, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? ¿Hasta cuándo van a estar así en desorden? ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Estamos hablando que era el pueblo de Dios. Si Dios es el Señor, tienen que seguirlo. Pero si es Baal, donde se están dejando guiar por estos 900 giles, no, esa es mi versión, ¿ok? Síganlo a él. Sigan a Baal. Así que el pueblo quedó en silencio sin decir una sola palabra. Cuando las personas nos quedamos en silencio porque nos muestran algo, es porque algo está conectando. Hay como si fuesen unos conectores que están buscando dónde enchufar. Así que ellos se quedan en silencio. Elías pidió 2 animales, 2 novillos, y para sacrificio. Así que uno era para ellos y otro era para él. Y les pide que los preparen y que no enciendan fuego. O sea, que preparen, ellos tendían a hacer sacrificios de animales y todo. Entonces, preparen, ahí está el novillo, prepárenlo, pero no enciendan fuego. La idea es que su Dios lo encienda. ¿Ok? Así que esa era como la prueba que tenían. Los profetas de Baal, entonces, ¿qué hicieron? Tomaron el novillo que les dieron y prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Así que aproximadamente hasta el mediodía, desde la hora que habrán partido, unas 5 o 6 horas aproximadamente. ¿Qué estuvieron haciendo? Decían, Baal, respóndenos. Respóndenos, gritaban mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Esto es lo que estaba pasando justamente ahí. Ellos gritaban, haciendo alarde de cosas y todo. Al mediodía, y esto es la parte graciosa de toda esta historia, ¿no? Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. ¡Ay, el hombre de Dios no se burla! Elías sí. Le empieza a hacer bullying. Hoy día lo demandarían. Y les dice, mire, escuchen ellos. No, les dice,
griten más fuerte. Griten más fuerte, decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez está meditando o está ocupado o de viaje. A lo mejor se quedó dormido y hay que despertar. Esas eran las burlas de Elías a los profetas de Baal. Así que ellos, bueno, les digo, griten más fuerte, así que comenzaron entonces a gritar más fuerte. Y como era de costumbre, se cortaron con cuchillos y lanzas hasta quedar bañados de sangre. ¡Una locura! Y así siguieron todo el día hasta la noche. Por lo tanto, Elías comenzó a prepararlo él, la parte que le tocaba a él. Así que preparó, agarró 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel, pidió ayuda con unos cántaros de agua y algunas cosas, y empezó a preparar el altar para su novillo y mostrar esto. Así que Elías dio un paseo adelante y oró: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Elías primero conectándose, reconociendo quién era ese Dios. Los israelitas, cuando reconocían quién era Dios, hablaban del Dios de Abraham, de Isaac e Israel, y reconocían a esos padres de la fe para ellos, y luego reconocían quién era ese Dios, y luego se sometía a su palabra: voy a hacer lo que tú me estás pidiendo que haga. Luego dice: respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca, Señor, reconozca que tú, Señor, eres Dios y estás haciendo que su corazón se vuelva a ti. En ese momento cayó fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Luego de esto, sí que estaban todos contentos, menos 450 chantas. Hay pastores que le dicen chantilly. Y decían, así que Elías manda que los atrapen a todos y se los pitearon a cada uno de ellos. Les dije que iba a poner mi versión también. Así que yo les pregunto, ¿Elías tenía una conexión espiritual o un desorden emocional? En ese momento, porque luego vemos, Elías luego se deprime, pasan varias cosas, pero en ese momento, inspirado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo venía y salía en los hombres de Dios en esos tiempos, no como ahora, así que no te confíes de eso. Acá nosotros vivimos con el Espíritu Santo todo el tiempo, ellos no. Momentos, así que luego lo vemos deprimido, pero en el momento que estaba con el Espíritu Santo conectado con Dios, él tenía una conexión espiritual o un desorden emocional. Fíjense que esto de los alardes y todas esas cosas. Así que, como hemos hecho típico en esta serie, vamos a reconocer al tóxico de esto. Y el tóxico son cada persona que presumen espiritualidad, cuando lo vemos todo eso desde un desorden emocional, condicionado por su religiosidad y por su falta de conexión e intimidad con Dios. ¿Quiénes son esas personas? Personas que son presumidas: ¡ay, yo voy a hablar! Y tanto alarde, y luego ves como este personaje que les contaba recién: ahora el Señor me mostró que debemos cantar, da lo mismo el mensaje, y bla, bla, bla. Y resulta que emocionalmente tenía la escoba en casa. No digo que todas las personas que son así, espirituales, pero muchas veces están escondiendo algo. Y se muestran espirituales y tratan. Yo conozco personas espirituales, pero con una conexión con Dios, que tú quisieras aprender a ser así. Pero es muy notorio cuando hay alarde. Es muy notorio cuando es tóxico, cuando el afán es manipular a las personas.
Casi siempre es por plata. Casi siempre es porque quieren mandarte a hacer algo. Casi siempre es para su propia conveniencia. Es interesante que este tipo de personas son los principales en mezclar los dos pactos. Como lo dije en su momento, es muy difícil manipular a una persona con el sermón del monte de Jesús. Pero qué fácil es agarrar cualquier versículo en la Biblia sin un contexto en el Antiguo Testamento y manipular a una persona que no está preparada. Son esas personas que mezclan y que se sabe más la historia de Eliezer, de Elías, que del mismo Jesús. Se saben todo el Antiguo Testamento. Se saben toda la historia de Elías. Yo me pregunto, ¿a quién se parecen más? ¿A Elías o a los profetas de Baal? Vamos, no digo que creen en otros dioses. Probablemente creen en el mismo Dios, en el mejor de los casos. Pero siempre desde el desorden, desde la emocionalidad. Y es bueno estar emocionado con Dios. Es maravilloso sentir que Dios está tocando tu corazón y tus emociones empiezan a fluir, porque las emociones también las creó Dios. Y fluyen y lloras o te emociona o te ríes por algo y te contentas. Eso es maravilloso. O a veces Dios también te entristece para que tomes conciencia de algo que está pasando. Todo eso es súper válido, pero cuando exacerbo todo este tipo de cosas con el propósito de presumir, guiado por el ego, y casi siempre son personas que buscan posiciones, títulos y cargos. Ahora quiero aclarar, yo sí creo que Dios puede usar personas para hablarnos directamente con palabras proféticas y profecías que Dios tenga para una persona. Yo sí lo creo, yo creo que Dios puede hacer eso. Yo creo que Dios puede permitir, yo creo que puede hablar incluso en este mensaje o en otro. Uno está viendo un mensaje por YouTube y Dios te puede hablar directamente. Nunca es una adivinanza. Nunca trae desorden. Siempre es edificación, crecimiento, desarrollo, guía. Nunca va a llevar a alejarte ni desconectar tu intimidad y conexión con Dios. Jamás. Así que para que estas cosas no ocurran, el apóstol Pablo hizo una aclaración de esto. En los mismos versículos que les leí hace un rato de Pablo en Corinto, donde estaban con estas manifestaciones, les habla directamente a los profetas y le dice: en cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3, y esto es lo importante, y que los demás examinen con cuidado lo dicho. No es que me tengo que creer todo lo que me dijo, porque es un hombre como tú y yo, y tiene emociones y predisposiciones y un montón de cosas, así que esa persona también se puede equivocar. Así que para que esto no ocurra, Pablo dice: examinen, los demás examinen con cuidado lo que está diciendo. En otras palabras, eso lo puedes juzgar y ver si es para ti o no. Cada vez que yo voy a viajes, cosas así, reuniones de pastor y todo, siempre hay alguien que... y oran por mí, y bla, 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 y a veces me dan dirección, y a veces lo tomo, y a veces digo, esto no era para mí, no porque yo, no, Dios no me está hablando, no, esto no tiene nada que ver conmigo. Normalmente cuando Dios me ha hablado acerca de cosas, normalmente o es una confirmación o luego me lo va a confirmar, pero no me va a mandar al África de un día para el otro. Y si lo hiciera, y si fuera Dios el que está hablando de eso, me va a tener que dar explicaciones, porque no tengo planes de ir a África. Dios te puede sorprender y Él me va a convencer. Y si me voy al África, me voy a ir convencido que Él me mandó. Pero no voy a estar ahí, me dijo esto, al otro día me dijo esto, y al otro día me dijo esto, y al final termino como esa historia que les conté al principio. Entonces analicen, juzguen cuando alguien habla acerca de Dios. Lo mismo que le estoy diciendo yo ahora. No me tienen que creer, revisen la Escritura, revisen qué es lo que Dios te está hablando en este tiempo. Porque puedes
Puedo estar equivocado. Alguien puede estar equivocado. Cuando son palabras dichas por hombre de parte de Dios. Porque una cosa es la profecía escrita, que es la Biblia, la Escritura, la cual no juzgamos, pero la palabra del hombre sí. Sí, no puedo creerme todo lo que persona me dijo, aunque sea una persona muy confiable, pudo haberse equivocado. Y nosotros debemos ser maduros en eso. No les gusta la palabra maduro, pero no importa. Así se dice. Recuerden que Dios nos llama a tener orden, a estar ordenados, a ordenar nuestras vidas, a ordenar nuestro corazón, a buscarle en intimidad, a estar quietos y reconocer que Él es el que nos está hablando directamente a ti, o a lo mejor lo va a hacer por medio de alguien, o de algún mensaje, o de algo que te va a mostrar, o algo cotidiano donde Dios te está diciendo, eso es lo que... A veces nos muestra necesidades en otra persona. Dios te está hablando. Cuando hay necesidades que tú ves y tú, ¡cum!, ves una necesidad, Dios te está hablando. Así que sí, Dios dice, pero ojo con Dios dice cualquier cosa, porque Él es un Dios de orden y no es un Dios antojadizo. Dios se toma muy en serio el cuidado de tu vida. Porque quiere que lo hagamos bien, porque Él tiene un plan y un propósito para ti y para mí. Hemos visto en esta serie varios puntos y quiero cerrar con esta pregunta. ¿Cuántos de todos estos puntos de esta serie te han llevado a reflexionar? De todo lo que hemos visto, y si no la has visto completa, está en YouTube completa para que la puedas ver. ¿Qué necesitas desintoxicar de tu fe? Quizás aprendiste, como a lo mejor muchos de nosotros, de forma errada, te enseñaron algo que no estaba correcto y estás corrigiéndolo, que el Señor te lo muestre, que te ayude a cómo debo corregirme, cómo debo aplicarlo de mejor manera. Seguramente estabas sintiendo una resistencia, así que aclararlo en tu corazón. Y mi pregunta final, mi pregunta ahí es, ¿qué harás al respecto? ¿Qué harás al respecto? Ya que Dios te mostró algo, ¿vas a seguir con la creencia equivocada, tóxica? ¿O vas a sanar esa creencia y avanzar? Y confiar en ese Dios. ¿Para qué? Para que de alguna manera tu fe sea sana, que es el plan de esta serie. Y desde tu fe sana, otras personas puedan conocer a Dios. Y puedan conocer. Porque a lo mejor esas personas han pasado por situaciones donde han sido intoxicados. Y no saben qué hacer con eso, porque nadie les enseñó a corregirlo. Y tú, desde tu fe sana, desde tu propia historia, desde tu propio testimonio, los puedas guiar. No tanto de palabras, aunque es bueno estar preparados. El apóstol Pedro, primera de Pedro 3:15, dice, estén preparados cuando alguien les pregunte acerca de su fe. Así que es bueno que tú estés preparado para que tú sepas qué responder. Y si tienes una fe sana, tú vas a atraer personas a que conozcan a Dios. Porque van a decir, epa, tú no eres como muchos tóxicos, a lo mejor no usan esa palabra, pero tú no eres como los religiosos que yo he visto, que se congregan y todo. Tú eres diferente. Y tú, ahí te está abriendo la puerta para hablarles acerca de Dios. Así que, ¿qué vas a hacer al respecto? Y estás dispuesto a permitir que seas instruido a tener una fe sana. ¿Estás dispuesto? Porque muchas veces la religiosidad va a pelear. Hay gente aquí o viendo el video que van a pelear internamente o han peleado internamente conmigo durante toda esta serie de mensajes. Ok, ¿estás dispuesto a ser instruido a una fe sana? Porque una fe sana es maravillosa y es contagiosa. Se la podemos transmitir a otra y es la mejor forma de atraer personas a los pies de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre, por esta serie. Gracias, Padre, por
para que tú nos ayudes a discernir, a pensar acerca de nuestra fe, a chequear constantemente la calidad de mis creencias, porque estas afectan directamente la calidad de mi fe y de mi vida espiritual. Ayúdame, Señor, a que si hay cosas que están resistiendo por religiosidades o por creencias que he tenido quizás de niño, ayúdame, Señor, a aclararlas, a ordenarlas, Señor. Tú eres un Dios de orden. Tú eres un Dios que se ha tomado en serio el cuidado de mi fe, Señor. Ayúdame a hacerlo bien. Ayúdame a muéstrame aquellas cosas que debo mejorar. Gracias, mi Dios, por cada uno de los que estamos acá. Ayúdanos a tener una fe sana y de esa manera transmitirla y contagiarla a otros, Señor. Era tan maravilloso leer en la Escritura, ver Dios que hablaba de que las personas se les reconocía por cómo se amaban, porque tenían una fe sana, Señor. Ayúdanos a ser esa iglesia y ser irresistibles como Jesús era irresistible, Señor. No solo New Life, la iglesia en general, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús.